Bon dia, què tal, com esteu? Jo sóc la Vera Cataño, responsable de comunicació de la Fundació Eulàlia Torres de BA i us volem donar la benvinguda a la sessió clínica oberta del mes d'octubre, la primera després d'aquesta aturada que hem fet a l'estiu. Tenim avui un tema ben interessant, sempre intentem que siguin temes del vostre interès. En aquest cas el títol és Trastorns del neurodesenvolupament en edats primerenques, evolució i impacte del diagnòstic en l'infant i el seu entorn, a càrrec del nostre company, l'Stefano Petrella. De seguida li donarem pas. Breument explicar-vos que la sessió està previst que duri fins les 12. Ja sabeu que deixarem els darrers 20 minuts per preguntes, debat, comentaris, tot i així, si al llarg de la ponència voleu deixar algun comentari, també podeu fer servir el xat o fins i tot utilitzar la icona per aixecar la mà i si a l'Estefano li sembla bé, doncs respondrà en aquell moment i si no, deixem aquesta part, com deia, pel final. Si us plau, mireu, reviseu que tingueu els micròfons tancats per evitar interferències. Que sapigueu també que la sessió està sent gravada per la seva posterior difusió a les nostres plataformes i que després compartirem el material. L'Estefano ens compartirà la presentació PowerPoint que farà servir perquè també la pugueu tenir com a material que us pugueu guardar i consultar quan us vagi bé, així com també la gravació de la sessió. I dit això, donaré pas a la meva companya, la Berta San José. Ella és psicòloga de la Fundació i també coordinadora del CDIAP de Gràcia i ens farà una breu presentació del nostre ponent d'avui. Berta, quan vulguis. Vale, ens sentiu bé, si no? Sí, perfecte. Perfecte. Vale, doncs bon dia a tothom. Bueno, us presento a l'Stefano Petrella. Ell és neuropediatre, és company nostre del CDIAP de Gràcia, de la Fundació Eulàlia Torres de BA, i també treballa actualment al Servei d'Atenció Ambulatòria de la Fundació Espace, centre especialitzat en l'atenció integral de nens i adults amb patologies del neurodesenvolupament. Avui l'Stefano ens presenta un estudi retrospectiu que recull l'evolució d'una sèrie d'infants des de la seva entrada al CDIAP fins a la reexploració neurològica i a l'abordatge d'atenció ambulatòria que es realitza des de la Fundació Espace. En aquest estudi ens parlarà per un cantó sobre l'evolució o els canvis al llarg de la infància dels diagnòstics del neurodesenvolupament, des dels diagnòstics inicials propis de l'etapa d'atenció precoç fins a aquells que es realitzen a l'atenció ambulatòria a nens de 8 o 9 anys aproximadament. També abordarà l'impacte que té el diagnòstic en la família i la influència d'aquest impacte en tot les dinàmiques familiars, el vincle i l'activació de recursos. Sense allargar-me més, ja us deixo amb l'Stefano. Es veu el Power? El veieu? Molt bé. Bueno, bon dia a tothom. Gràcies Berta i Vera i en general a tota la Fundació per donar-me la possibilitat de compartir aquest treball, que és un petit estudi que vam fer amb unes companyes d'Espace i que ja van presentar diferents congressos a Espanya i Europa, però en forma reduïda. Llavors, avui podré explicar una mica més a fons. I per un altre costat, gràcies per poder aprofitar aquest espai per parlar d'un tema que ens toca tant a CEDIAP com a CESMIC. I de fet és un luxe treballar, no? En una de les poques entitats que segueixen la salut mental dels nens des del naixement fins que ens fan majors. I parlo de salut mental perquè considerem que neurodesenvolupament i salut mental van de la mà i que són conceptes que no es poden deslligar de la mateixa manera que el cervell i psique o gens i ambient. Vale. Dit això, passo a començar la sessió i ja us dic que em perdonareu si canvio al castellà, que així m'atabalo una mica menys, tot i que, com sempre dic, sempre pot caure alguna catalanada o fins i tot italianada. Vale. A modo de índice, son los temas un poco que tocaremos, empezando por conceptos básicos, luego introduciremos el estudio con un caso clínico, luego hablaremos del propio estudio,
la parte cualitativa, la parte cuantitativa, una reflexión sobre la función del diagnóstico en el neurodesarrollo y consideraciones y conclusiones. Entonces, yo me presento, soy Stefano, soy neuropediatra de atención temprana en la Fundación, pero también soy neuropediatra de consultas externas y escuela de educación especial en Aspace. Y no es exactamente lo mismo lo que hago en un sitio que en el otro. Pero bueno, también soy padre de dos niños pequeños que tienen edades distintas, pero además tienen caracteres muy diferentes. Entonces, no me relaciono de la misma manera con uno que con otro. Pero también yo mismo soy hijo y soy pareja, etcétera, etcétera. Es decir, que como todos, tengo muchos aspectos interrelacionados y voy integrando el uno con el otro según la función que cumplo en cada momento, que quiero cumplir. Bueno, como veis, me he vuelto a presentar. No me he vuelto loco ni he tenido una amnesia cuando me ha presentado la Berta, sino que era un paralelismo que quería usar para introducir cómo funciona y se desarrolla el cerebro. Es decir, el cerebro se desarrolla de manera similar. Cada área y cada circuito, a diferencia de lo que se creía antes, donde se estudiaba mucho la anatomía para entender la función de cada parte, em, tiene una función, pero tiene más de una función. Pero además no trabajan ni se desarrollan de forma aislada y no funcionan en cada momento de la misma manera. Y para que el funcionamiento global se organice de forma óptima, tienen que coordinarse según un timing y una jerarquía compleja. Es decir, que tienen que ir sincronizados entre varias regiones, varios circuitos y varios niveles, como cortical y subcortical. Y lo tienen que hacer de una forma dinámica, flexible y rápida para que sea efectiva. Cada uno de nosotros tiene, por así decirlo, puntos flojos que a su manera ha aprendido a aceptar y a compensar. Pero cuando la dificultad se da ya en los primeros años de vida y es de tal intensidad que rompe ese equilibrio entre circuitos y entonces altera el funcionamiento global, ahí es cuando hablamos de trastorno y decimos que repercute en las áreas del desarrollo. En ese equilibrio que permite un correcto funcionamiento juegan un rol determinante los factores ambientales o del entorno, que pueden jugar más en favor o más en contra. Otra analogía que me parece interesante y muy gráfica para introducir el desarrollo del cerebro y que ves en la izquierda un estudio que lo explica, es que los circuitos se ve que se organizan un poco como una red ferroviaria. Esta imagen del centro, el mapa de la red de España. Es decir, hay nudos más importantes que tienen más tráfico de datos y se encargan de que la información viaje bien, de forma sincronizada y ordenada, de un sitio a otro, entre nudos más pequeños. Como si quiero ir de Vic a Masnou, tendré que cambiarme de tren en Barcelona. El tiempo que tarde dependerá de qué tan efectiva es la sincronización entre una línea y otra en este nudo principal. Y esta es un poco una de las últimas líneas de investigación sobre el desarrollo del cerebro. Entonces, ahora ya cuando hablamos de neurodesarrollo y trastornos, hablamos de conectividad y trastornos de la conectividad. Es decir, si esa conectividad se construye de forma alterada y lleva a una disfunción o una discapacidad, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. Otra pincelada sobre conceptos básicos es, aquí un poco yendo a la imagen de la derecha, la neuroplasticidad. A través de mecanismos complejos y en parte todavía desconocidos, que entran en el gran capítulo de la epigenética, el ambiente influye en la expresión génica. Y así hace que a través de oportunidades y estímulos más o menos adecuados, se pueda aprovechar o menos ese potencial de desarrollo que hemos visto. Entonces, conceptos como ventanas críticas y ventanas sensibles nos hacen ver que esta neuroplasticidad es máxima en los primeros años de vida
y luego poco a poco va disminuyendo. No es que lo haga de forma abrupta, no es que se cierre una puerta, sino que es más bien como un embudo que tiene un calibre máximo en la base, ¿no? Y poco a poco va estrechándose hacia la salida. Entonces, aquí veis un estudio en la izquierda que a mí me sirve mucho para decir desde las neurociencias lo importante que es la relación temprana. Es un estudio que básicamente demostraba que en el apego seguro se activa un circuito neuronal que es el más adaptado y que pasa por el afecto a través la liberación, entre otras cosas, de la oxitocina. También le llaman el circuito de la oxitocina. Y en el apego inseguro falta esta activación. Se activa otro circuito que han llamado de la dopamina o cognición. Es decir, se libera dopamina en ausencia de oxitocina. Y esto nos da la idea de lo trascendente, ¿no? Que es la relación temprana para el desarrollo. Es un poco lo que da significado al estímulo ya desde el bebé y entonces le permite integrarlo, ese afecto. En la derecha lo que vemos es un poco la teoría ecosistémica, que es importante aquí y resaltado familia y escuela, también de cara al estudio que os presento, como veremos. Ahora empecemos por un caso clínico y luego seguimos hablando del neurodesarrollo, pero desde el estudio en concreto. Hay un niño de CEDIAP que se deriva al CEDIAP a los 2 años. El motivo de la derivación es lenguaje y comunicación, es decir, dificultad en estas dos áreas observadas por la pediatra en la revisión del niño sano. Una vez entrada en el CEDIAP, se le hace una exploración y se le pone una impresión diagnóstica o diagnóstico de entrada que se orienta de retraso global del desarrollo y posible trastorno de la regulación. Y se empieza tratamiento semanal de psicología dirigido a una estimulación global. Durante el transcurso en el CEDIAP hay una sospecha de ausencias, por lo que en ASPACE disponemos de electroencefalogramas y se realiza a los 2 años y medio y se descarta epilepsia. Y desde psicología se le hace antes del alta, un poco antes del alta, a los 4 años, en 2021, una exploración se le pasa una Merrill Palmer. Y aquí veis que más o menos los resultados son armónicos y indican, orientan a una discapacidad intelectual leve con trastorno del lenguaje asociado. Todavía no se le pone este nombre por la edad, pero sí que se deriva atención ambulatoria de ASPACE para continuidad post-CEDIAP como retraso global del desarrollo, que apunta a una discapacidad intelectual. Se usa muchas veces en atención temprana como una equivalencia. En la primera visita de psicología, la madre ya comenta que inicialmente en la visita de hospital dudaban del diagnóstico entre un retraso global y un autismo. Y además dice que la maestra ya le ha hablado de Asperger, de que su niño parece que tiene Asperger. Y en la exploración en atención ambulatoria, aún habiendo habido una evolución del lenguaje, se ve un niño con poca reciprocidad, rígido, hace estereotipias en forma de aleteo. Entonces se valora pasar una 2 y en paralelo se inicia un tratamiento de logopedia. Aquí ves el cuadro 4 el resultado de la 2, una puntuación de 23 que es compatible con un autismo. Y entonces se reorienta el diagnóstico a autismo con trastorno del lenguaje asociado y discapacidad intelectual. Aquí es donde se decide finalizar el tratamiento de logopedia y entrar en un grupo de niños con autismo enfocado más a la comunicación. Y paralelamente, a raíz de obtener este diagnóstico en el cole en primero de primaria,
se activan soportes específicos. Ocupa una plaza de necesidades especiales y se le da soporte con veladora y también piden una beca para subvencionar una terapia. Además, el hermano pequeño se deriva a SPACE por sospecha de autismo para valoración. Bien, entonces, a partir de aquí, con esto que hemos dicho, ¿por qué surge el estudio que ahora presentamos? Un poco por las impresiones en la clínica del día a día, es decir, veíamos que el momento del diagnóstico tenía una repercusión importante. Lo que llamamos la devolución del diagnóstico a la familia de un trastorno de gravedad de una niña o niño pequeñitos, veíamos que suponía un estrés, un proceso de duelo y un replanteamiento a partir de la familia, pero en todos los ámbitos del entorno tales que repercutía en la salud mental y en el desarrollo del mismo niño. Es decir, que el duelo que empezaba en los cuidadores de la niña o niño a partir de recibir el diagnóstico afectaba más o menos de alguna manera el vínculo con el niño. Entonces se generaba como un círculo, ¿no? Entre salud mental y desarrollo del niño, duelo de los cuidadores, vínculo afectado y repercusión en las dificultades que ya existían en la niña o niño. De esto hay estudios que aquí voy reportando unas citas de estudios que me parecen interesantes. Lo que hemos enfocado aquí podéis ver desde otra visión, ¿no? Cómo se consideran estresores las dificultades del niño para la familia que modifican las competencias y los recursos de los cuidadores. En nuestro caso, hemos enfocado en ese momento concreto que es el diagnóstico. Es decir, a partir del trastorno del neurodesarrollo, vemos que hay un proceso que es muy sensible, que es el diagnóstico, que es lo que muchas veces pone en marcha un duelo, muchas veces complicado en los papás, que repercute en el vínculo y en el bienestar del mismo niño en su desarrollo. Entonces, podemos decir que como justificación de ese estudio, primero estaba esto, ¿no? La relevancia del impacto emocional del diagnóstico en las familias. Después, paralelamente, nos parecía que en muchos casos, como tenemos esa posibilidad de seguirlo a los niños después del CEDIAP en las consultas externas, cuando hay una orientación de discapacidad intelectual, a una reexploración en consultas que más o menos es entre los 6 y los 7 años, había un cambio sustancial del diagnóstico. Entonces pensamos, con el impacto emocional y ese cambio de diagnóstico, ¿qué pasa en el entorno? ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa en la escuela cuando se da ese cambio y tienen que pasar otra vez por el trauma y el impacto de un diagnóstico diferente de otro trastorno, ¿no? Am, y por el otro lado, más allá de la familia, veíamos que también habían cambios en la respuesta desde los colegios, desde las escuelas, es decir, un cambio en los soportes y adaptaciones puestos en marcha a nivel escolar, que como hemos visto en la introducción, es otro pilar fundamental para estimular al niño con dificultades y cambiar el pronóstico, ¿no? A partir de aquí, um, para que tengáis una idea, en Aspace lo que hacemos es seguir niños con pluridiscapacidad o discapacidad asociada al trastorno del neurodesarrollo durante todo el ciclo vital. Y tenemos un equipo multidisciplinar, un poquito como el CEDIAP, ¿no? Pero para edades posteriores también. Entonces se derivan los niños del CEDIAP a atención ambulatoria y en nuestro estudio hemos mirado de forma retrospectiva el seguimiento, cómo ha ido desde la entrada del CEDIAP hasta el diagnóstico que podemos decir definitivo de más de 200 niños.
De estos hemos incluido inicialmente 106 y ahora estamos incluyendo más niños de otros CEDIAPs porque tenemos la sensación de que los resultados serán similares. Am, Se le hace una reexploración primero desde psicología y luego se hace falta con otras disciplinas. Entonces hemos ido a mirar los cambios en el diagnóstico, en comorbilidades y en recursos activados. Esto a nivel más cuantitativo. En consulta, una vez llegado desde el CEDIAP el niño a consultas externas, pasa primero por una visita de neuropediatría. Después de esta visita de una hora, cuando hay una sospecha de trastorno, pues se deriva al equipo de neuropsicología o salud mental y pasa por una exploración de psicología que normalmente es reglada, se pasa alguna prueba. A partir de ahí solemos generar informe para la escuela, nos coordinamos, se hace un plan terapéutico y se le da una devolutiva de neuropediatría para explicar qué es cómo se ha orientado la dificultad del niño. Y si hace falta, como he dicho, se complementa la exploración con otras disciplinas, como son logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional. Por ejemplo, si hay una sospecha del trastorno del desarrollo del lenguaje, siempre tendemos a complementar con una explo por logopedia. Y a partir de aquí se dirigen las terapias. Esto nos llevó también a una gran pregunta, ¿no? ¿Qué función tiene un diagnóstico? Es decir, nosotros no damos diagnósticos por el placer de darlos, sino que tiene que aportar un beneficio a la niña, al niño y a su familia. Lo que pasa es que muchas veces son varias las funciones y no siempre tienen el mismo objetivo, ¿no? Si pensamos en las terapias, pues obviamente, claramente de identificar las dificultades, debilidades y puntos fuertes del niño, de dirigir las terapias al foco de las dificultades que identificamos, de acompañar a la familia al entorno. Siempre, como hemos visto, la familia tiene un rol fundamental en el progreso del niño, en sus dificultades. Y ayudar al mismo niño directamente, según la edad, esto va cambiando, a entenderse y a aceptarse a sí mismo. Si ponemos el foco en la familia, las funciones serían entender y aceptar las necesidades del niño, entonces acercarse al niño real. Y aquí hay todo un aspecto de aceptación, ¿no? Participar y empoderarse, lo que llaman los anglosajones las coping strategies, es decir, un poco adaptar el estímulo y la relación a las dificultades del niño para ayudarle. Y también ajustar demandas y expectativas a sus dificultades. Es decir, muchas veces el diagnóstico ayuda pues a entender lo que se le puede pedir y cómo y no generar un estrés añadido. Y obviamente buscar recursos. Muchas veces vemos que la familia es protagonista en la búsqueda de recursos del entorno, hablando con la tutora del cole, pidiendo becas, etcétera. Y otro foco lo podemos poner en la escuela. Una vez más, es fundamental que entiendan y reconozcan las necesidades del niño, que ajusten la demanda y la expectativa y un punto muy sensible, activar adaptaciones y soportes. Estas tres vertientes se dan en paralelo y nos encontramos que muchas veces no tiene el mismo efecto el dar un diagnóstico en el cole que a la familia. Hasta casos donde la misma familia decide que se quiere tomar un tiempo para poder elaborar el diagnóstico, entonces se decide que ya se activan los recursos coordinándonos con el COLE y el EAP y se empieza un trabajo de acompañamiento al duelo con la familia. Entonces, como hemos visto, el diseño del estudio parte de la hipótesis de que no todos los diagnósticos del neurodesarrollo en edades tempranas serán estables y algunos pacientes cambiarán de diagnóstico cuando se reevalúen a los 6-8 años. El objetivo, como objetivos principal de la parte cuantitativa son
registrar los diagnósticos actuales en pacientes explorados en atención ambulatoria para ver qué porcentaje de cambio ha habido y en qué categorías de diagnóstico se ha dado más cambios. Y por otro lado, describir la frecuencia de comorbilidades y analizarlas. Pasando al aspecto cualitativo, todavía no hemos abordado la parte cualitativa de forma sistemática, sino que ha sido más a través de cómo tenemos la oportunidad de escribir todo el curso de la visita. Muchas veces apuntamos frases de los padres, aspectos del entorno, reactivos de la familia. Entonces, como desarrollar reflexiones a partir de la práctica diaria del día a día, ¿no? En la clínica. Aquí vemos el motivo de derivación al CEDIAP, a la entrada al CEDIAP. Como veis, como siempre, el motivo principal es el lenguaje, es decir, esto más o menos refleja las memorias de la UCAP. También tenemos un porcentaje importante de retraso global del desarrollo, de riesgo biológico y relación y comunicación. Si vamos a mirar los diagnósticos de salida del CEDIAP, es decir, los motivos de derivación a atención ambulatoria, ya cambia un poco, ¿no? Y esto un poco, en parte depende del perfil de atención que tenemos en ASPACE, que es sobre todo discapacidad intelectual. Aquí otro dato que llama la atención es que muy pocos se derivaron por desarrollo de la esfera afectiva emocional, pero es un poco por el mismo motivo y por otros, ¿no? Que en niños pequeños muchas veces, sobre todo si hay discapacidad intelectual, la esfera afectiva emocional es más difícil de detectar hasta ponerle una etiqueta diagnóstica. Aquí un poco lo que nos esperábamos, pero reflejado con datos, es que casi el 30% de niños cambiaron de orientación diagnóstica, es decir, poco menos de uno de cada tres. Y es un dato importante, ¿no? Y aquí vemos en una sola imagen a qué cambiaron por grupos de categoría, pero ahora lo veremos más en detalle. El gran grupo, como veis, es el de la discapacidad intelectual. Y aquí también tuvimos sorpresas, ¿no? ¿A qué cambiaron estos niños que se orientaron de retraso global del desarrollo o discapacidad intelectual? Aquí veis que cambió el 31% y después veremos a qué. Vale, en la derecha lo tenéis, perdona que no lo podía ver. Am, Sobre todo entre tres grandes grupos, que son TDL, TEA y TDAH, es decir, trastorno del desarrollo del lenguaje, autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si pasamos a la categoría de los niños que se orientaron de trastorno en el desarrollo del lenguaje, también cambiaron más o menos 1/3. Y respetaron estas categorías, es decir, los que cambiaron también la mayoría a discapacidad intelectual. Y si miramos el grupo que se orientó de autismo, cambiaron un poco menos del 27%, algunos a discapacidad intelectual y otros a trastorno del desarrollo del lenguaje. Viéndolo de otra manera, vamos a mirar ahora de dónde venían estos niños diagnosticados, de qué diagnóstico venían. Es decir, los niños que acabaron con diagnóstico de TDAH y que venían de otro diagnóstico, venían clasificados de retraso global del desarrollo. En cambio, los niños que ah,
venían clasificados de trastorno del desarrollo del lenguaje, que eran más, venía de un diagnóstico de discapacidad intelectual y autismo. Y los niños que se orientaron de autismo, pues los que cambiaron venían orientados de retraso global del desarrollo. Y una de las conclusiones de esto es que no podemos considerar el diagnóstico de retraso global del desarrollo como un diagnóstico estable o un diagnóstico equivalente a a la discapacidad intelectual, porque en muchos casos vimos que cambió. También analizamos las comorbilidades. Y aquí vemos que el 36% de los pacientes empezaron con una comorbilidad, la mayoría con otro trastorno del neurodesarrollo. Esto está descrito, pero es importante tener presente que muchas veces no se da de forma aislada un trastorno del neurodesarrollo. Sí que es verdad que primero se presenta o es patente un trastorno, pero después vamos viendo que hay una comorbilidad, ¿no? Bien, aquí pasando a la parte cualitativa, hemos reportado unas frases que como que nos resuenan un poco más, como que se va repitiendo en más familias. Desde estas que reportamos aquí, solo le cuesta hablar, muchas veces cuesta ver más allá del lenguaje. No he entendido qué es lo que tiene mi niño. Muchas veces hay una confusión entre más de un diagnóstico. También pensamos que muchos tienen un seguimiento en el hospital y se pueden dar diagnósticos diferentes en el CEDIAP y en el hospital. No estoy de acuerdo con el diagnóstico. Esto también tiene que ver un poco con la parte de duelo, ¿no? O él hoy está bien, solo es perezoso, solo se tiene que poner. O un poco lo que hayamos dicho antes, vienen con que cada médico profesional dice que tiene algo diferente, al final van como perdidos, ¿no? Hasta casos que hemos visto, perdona que no os he dicho que aquí tenéis un QR, porque hicimos como un mini video de esta parte cualitativa. Hasta casos más graves. Este es un caso que vimos aquí, que después de unos meses de haber pasado por el diagnóstico, un diagnóstico muy grave, la madre dijo, hasta hace poco me quería cortar las venas todos los días. Tenemos la sensación que muchas veces no se dice, ¿no? Pero es realmente lo que viven. Prefiero que no me digas que tiene autismo. Si lo tienes que poner en el informe, dáselo directamente al cole. Dios es grande y lo va a curar. Esto también lo hemos vivido en varios casos, sobre todo de familias de otras culturas, ¿no? Hasta síndromes muy descritos como el Down, durante un tiempo que puede ser de muchos años, tienen la esperanza, la expectativa de que se vaya a curar. Um, y en muchos casos también hay una reacción de sobreactuar, ¿no? Nos estamos gastando muchos ahorros en terapias privadas y pensamos en terapias muy costosas que tienen una repercusión muy importante en la economía de la familia que debemos tener en cuenta y abordar, como la terapia hiperbárica o puede ser la estimulación transcraneal. Entonces hemos tratado de dividir los aspectos de reactivos al diagnóstico del entorno en varios factores, ¿no? Si hablamos del entorno familiar, la negación. Muchas veces hay un momento de negación o una etapa de negación en algunas familias porque no les cuesta aceptar las limitaciones del niño y a veces atribuyen las dificultades al poco interés o al poco esfuerzo. La culpa. Familias que se culpabilizan por sentirse responsables de las dificultades o trastorno del niño. La verdad es que generalmente lo hemos visto mucho más o casi exclusivamente en las madres. Y si pensamos en diagnósticos que van acompañados de una parte genética, es decir, de una mutación o es decir, de algo que
se ha heredado o que los padres creen que se ha heredado, pues este elemento de culpa en las madres se puede acentuar aún más. Huida. Este aspecto, la verdad, es que todo lo contrario, lo hemos visto casi solo en los papás. Yo personalmente solo he vivido un caso que fuera por parte de una madre. Padres que como resultados de ver la discapacidad del niño han tenido un alejamiento de la crianza o un conflicto de pareja, a veces con una ruptura en la relación. Y este es otro, ¿no? Es otro aspecto para abordar porque también tiene una repercusión en la salud del niño. Estrés parental, bueno, aquí desde un estrés que podemos considerar sano, una respuesta sana, hasta familias que han sido seguidas en la unidad de psiquiatría perinatal o por su médico de cabecera y han acabado, ¿no? Con psicofármacos, algunas sin un historial previo en salud mental y otras que ya habían tenido algún previo y han visto un empeoramiento, una descompensación de alguna dificultad propia. Y nunca nos olvidemos de los hermanos, ¿no? Si hay hermanos sanos, muchas veces pueden experimentar dificultades que se tienen que atender porque se pueden cronificar y que pueden ser secundarias o al de repente verse con demasiada responsabilidad por tener a un hermano con un trastorno importante o con una discapacidad, o porque muchas veces, que esto es lo más común, se encuentran que no tienen su espacio en la dinámica familiar. Todas las atenciones van al otro, ¿no? Aspectos culturales también es un capítulo muy, muy largo, pero es algo muy común que vemos que la barrera idiomática y cultural entre profesionales y familia aumenta las dificultades de comunicación y a la hora de explicar el diagnóstico. Y es quizás uno de los grandes vacíos, ¿no? que tenemos como competencias nuestras, es decir, cómo abordarlo. Y va mucho más allá de lo idiomático. Tiene muchos aspectos que no vienen de una falta de manejo de idiomas, sino de una, una diferencia cultural importante. También el lenguaje se tiene que ir adaptando al tener en cuenta esta parte. Como aspectos sociales también muchos, muy variados, pero lo que con más frecuencia nos hemos encontrado es casos que se complican mucho por tener un cuidador principal, la madre, el padre con una discapacidad intelectual o aún más complicado con un trastorno mental, o vivir la familia en condiciones socioeconómicas que perjudican la salud mental de la niña o niño, ¿no? Esto seguro que todos tenemos varios casos que pues comparten los cuatro una habitación en un piso de 9, 8, 10 personas, a veces con la familia alargada y otras veces con personas que no ni siquiera son ¿no? de referencia o de confianza. Y el otro gran problema que tenemos ahora, el abuso de pantallas y o redes sociales, que también son referentes en crianza, entonces interfieren y a la hora de explicar una dificultad con la visión que puede haber desde el otro lado, ¿no? Pasando un poco a las escuelas, que como decíamos, vemos que en el día a día son un aspecto importantísimo que tenemos que intentar tener puentes a lo máximo posible, a pesar de que a veces hay visiones distintas entre los clínicos y los educadores o el app. Muchas veces la familia nos trae relatos de que se sienten insatisfechos o incluso abandonados por la falta de recursos a nivel escolar. O en otras ocasiones reportan que están preocupados por el niño porque ven que se le desvaloriza muchas veces por los compañeros, hasta casos de bullying o incluso por los docentes, ¿no? Los profes.
y que esto tiene una repercusión importante en el autoestima y en el aprendizaje que es determinante, ¿no? Después están las necesidades de inclusión. Es decir, nos vemos en ese dualismo entre sistema inclusivo y sistema de escuela especial, donde lo primero es escuchar a las familias, ¿no? Muchas veces nos hablan de niños con necesidades que no puede cubrir el sistema ordinario o viven la perspectiva de una escuela especial como una estigmatización o una pérdida de oportunidades de inclusión, ¿no? Entonces, a todo ello se añade el reto del diagnóstico, es decir, dar un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo en un niño pequeño a la familia es un reto. Entonces, estamos entre estas dos vertientes. Por un lado, tenemos el reto y a veces es difícil mojarse con un diagnóstico en un niño pequeño y por el otro estamos creando un estrés en la familia, en los cuidadores que tenemos que después acompañar y no dejar ahí, porque se pone en marcha mecanismos de duelo que muchas veces después se complican y tocan el vínculo entre padres y niños. Es por eso que hablamos de proceso diagnóstico, es decir, lo que vemos es que no puede ser una visita el diagnóstico, ¿no? Que muchas veces esto, por la presión asistencial, sobre todo en los hospitales, en los grandes hospitales, tiene que ser así. Pero es tan importante y tan sensible este momento que tiene que ser un proceso. Por el otro lado, tampoco puede ser una parte que se posponga años o de forma indefinida el dar el diagnóstico a la familia. ¿Por qué? Por lo que vimos, porque tiene muchas repercusiones y porque realmente que la familia haga ese duelo es necesario para que pueda aceptar al niño como es, con sus dificultades, y entonces a partir de ahí poder acompañar y abordar las dificultades. Y por el otro lado, hemos visto la parte ¿no? de poner recursos en marcha desde las escuelas que cada vez más lo que piden son diagnósticos, porque tienen que ir priorizando, porque hay muchos niños que requieren de más ayuda y entonces cuanto antes, mejor. Esta es una frase de la Eulalia Torres: el diagnóstico se inicia a la primera visita y se acaba a la darrera visita al alta. Y esto es muy importante también, es decir, tenemos que ir hacia un diagnóstico precoz lo más posible para intervenir de una forma lo más individualizada y adaptada, pero quedarnos con la mente abierta y las antenas puestas de que es un niño pequeño que tendrá muchos cambios evolutivos y ir revalorando, ¿no? Dejarlo abierto a la evolución. Eso es un poco lo que decíamos. ¿Qué comporta el diagnóstico temprano? Que la intervención sea más efectiva, pero también más posibilidades de error, porque hay más inespecificidad de la clínica. Y esto es una de las cosas que explica que veamos tantos cambios de diagnóstico desde el CEDIAP a los 6 u 8 años, o hay una gravedad por lo que sí que es patente el trastorno del neurodesarrollo ya cuando el niño es pequeño, pero hay un gran peso en la familia a la hora de poderlo aceptar. Y para detectar y valorar todo esto, bueno, tenemos que partir del niño sano, conocer el niño sano y tener ojo clínico. No es lo mismo lo que nos podemos esperar, ¿no? De un salto en esta edad al añito y medio que a los 3 años. Estos son vídeos que los padres me han dado consentimiento. ¿No? Básicamente son mis hijos, pero están pixelados.
Entonces, otra dificultad es que hay una clasificación diagnóstica que tenemos que usar, pero no es la misma en edad de CEDIAP que después donde entran en circuito de salud mental y tenemos que usar, en nuestro caso, la C10 o el DSM-5, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo a veces de traducción, es decir, de ver cómo traducimos un diagnóstico de un sistema a otro con todas las dificultades y limitaciones que esto tiene. Y esto nos da lugar también a reflexiones, es decir, muchas veces si hablamos de la discapacidad, hablamos de cociente intelectual, pero ¿es suficiente el cociente, medir el cociente para ver si un niño tiene una discapacidad? Pensemos en la clasificación, la CIF, ¿no? La Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad, que también es una versión infantil que seguro suena, que es una herramienta que está reconocida, pero que no se ha hecho extenso su uso a la práctica clínica y es un intento de partir de cómo funciona la persona o el niño, de qué capacidades y debilidades tiene y no de la etiqueta, bueno, del diagnóstico en una sola palabra, ¿no? Con una visión un poco más amplia, de darnos una imagen del niño real. Aquí veis en la derecha las F-words, las palabras F, que son una adaptación, una simplificación de esta clasificación a la edad infantil. Entonces, ¿qué lejos todavía nos queda, ¿no? Un diagnóstico funcional. Y aquí entre los resultados retomamos un poco el estudio y vemos que estas son las tres grandes categorías donde vimos más cambios. Es decir, vimos que entre un niño con muchos niños que se orientaban inicialmente discapacidad intelectual leve con rasgos de autismo, luego se veía que realmente se trataba de niños con autismo y discapacidad intelectual, donde el diagnóstico principal era el autismo, entonces a veces cambiaba el enfoque. Otra categoría que también viceversa, ¿no? En el sentido contrario, vimos muchos niños que se orientaban de autismo leve o moderado sin discapacidad intelectual y luego se acaba viendo una discapacidad intelectual leve sin autismo. Y lo de los trastornos del desarrollo del lenguaje, que como sabemos, ¿no? Muchas veces engañan. Es decir, muchos niños que tienen el lenguaje afectado, tanto expresivo como receptivo, se orientaban de discapacidad leve y luego con el tiempo se va viendo que no había una discapacidad intelectual, sino un trastorno del desarrollo del lenguaje. Y en cuanto a comorbilidades, hemos visto que en muchos casos tenían comorbilidad. Entonces, tener presente que un solo trastorno no siempre justifica todas las dificultades y esto también puede cambiar un poco, ¿no? El manejo. Entonces, pasando a las conclusiones o consideraciones, pues una de las cosas que vemos es que en nuestra experiencia es conveniente ante, sobre todo estos casos de estas categorías o cualquier caso de duda, volver a explorar entre los 6 y 8 años, donde muchas veces vemos que ya las dificultades se hacen más patentes en su origen, vemos de dónde Sí. vienen. Y como el límite de atención en los CEDIAP es de 6 años, necesitamos derivar a otros servicios que estén abiertos al diagnóstico a revalorar, ¿no? Muchas veces después del alta, ¿cómo? Bueno, tenemos muchas herramientas, una batería de herramientas, por ejemplo, en todos estos casos de trastorno del desarrollo del lenguaje, en ASPACE nos resulta muy útil el whisky no verbal para discriminar entre comprensión del lenguaje y cociente intelectual. Pero no nos olvidemos de la clínica. Es decir, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, porque tenemos después que interpretar este resultado de los test. Entonces, espacios como la hora de juego diagnóstico, la anamnesis, conocer al niño, siempre seguirán siendo fundamentales, ¿no? En nuestra experiencia.
Y esto también nos da lugar a reflexiones sobre seguir pensando cómo um, determinar el diagnóstico en edades tempranas cuando todavía la clínica no lo hace tan patente. Entonces aquí veis algunos estudios de, esto es en población de niños con autismo, de déficit específicos en algunas habilidades y funciones ejecutivas. Y nuestra hipótesis es que a lo mejor en una parte de los niños con autismo tienden a mejorar algunos déficits con el tiempo, y entonces se ve que no se trataba de una discapacidad intelectual, sino de un autismo. Lo que sabemos es que hay una correlación entre algunas funciones, como la teoría de la mente, la memoria de trabajo y la inhibición cognitiva, que sabéis que están alteradas en el autismo. La regulación emocional se asocia con la flexibilidad cognitiva y con todas estas funciones, y la regulación emocional realmente es algo que podemos ir evaluando mucho antes de tener estos resultados. Y también se ve que hay un paralelismo entre los niños con autismo y los niños de trastorno del desarrollo del lenguaje. Los dos tienen alterada de manera muy parecida alguna función, como es la memoria de trabajo verbal, que sabéis que está afectada la memoria de trabajo muchas veces tanto en niños con autismo como TDL, ¿no? Entonces, bueno, se podría pensar en estudios perspectivos para ir observando cómo todo esto cambia con la maduración del niño. Y también vemos que puede tener implicaciones terapéuticas. Aquí lo que veis es un poco cogido prestado ¿sabéis? La pirámide del aprendizaje de la terapia ocupacional, ¿no? Que Jan Ayres en los años 80, ah, bueno, creó una teoría que después desde la neurociencia se ha ido demostrando, ¿no? Y este es un estudio que lo explica muy bien. Es decir, el aprendizaje, el desarrollo se da de una base hacia arriba, desde lo más sencillo y más automatizado hacia funciones cada vez más complejas. Esto es un ejemplo del lenguaje que está adaptado del estudio que veis abajo. ¿Por qué nos puede ayudar esta visión? Porque nos puede ayudar a identificar puntos fuertes y débiles y mecanismos de compensación para entender el funcionamiento del niño, dónde hay que reforzar y dónde puede compensar porque ya tiene habilidades, o donde ya está compensando y por eso no vemos una dificultad que hay detrás, ¿no? Y esto nos puede ayudar también para el desempeño en el día a día, en la comunicación, en las relaciones, en la autonomía, en los aprendizajes, en nuestro foco de las terapias. Am, Aquí en la base veis que es un poco, están un poco capacidades que tiene el bebé. Entonces, lo que usamos en atención temprana son predictores. Cuando hay una dificultad, a través de la evidencia científica buscamos predictores que nos digan qué es lo que a lo mejor le pasará a este niño y dónde tenemos que actuar, ¿no? Hablando siempre de los resultados que nos encontramos, vamos a mirar en esta diapo lo que nos encontramos a nivel de recursos en las escuelas. Es decir, una, realmente es algo que aquí no nos esperábamos, pero en un grupo de pacientes fuimos a mirar qué estudios se habían hecho genéticos o de causa del trastorno. ¿Y con qué nos encontramos? Básicamente con que se confunde mucho en las escuelas, pero no solo, también entre los profesionales, lo que es la clínica, es decir, la dificultad, que es nuestro foco, es donde queremos ver cómo funciona el niño y dónde necesita apoyo, ayuda, con la causa. Y vimos que cuando había un resultado genético,
pues las escuelas ponían en marcha más recursos, independientemente de cuál fuera la gravedad del trastorno. Entonces, si no había una discapacidad grave, los niños que tenían un estudio genético confirmatorio, es decir, positivo, que salía alguna alteración, tenían muchas más oportunidades de acceder a recursos desde el cole, respecto a los que tenían la misma dificultad, pero no había salido ningún gen alterado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí está bueno, a qué conclusión o reflexión nos lleva? Pues que es muy, muy importante trabajar de la mano con las escuelas, entre profesionales y escuelas, e ir hacia una visión común. Y con esto acabo. Espero que me he ceñido al tiempo y que no se haya hecho muy, muy denso. Y gracias. Aquí tenéis alguna referencia que me pareció interesante para consultar. Muchas gracias, Estefano. Sí, te has ceñido perfectamente al tiempo. I como luego enviaremos també tu presentació, no us preocupeu si ara no podeu prendre nota perquè ja us dic que us ho enviarem i tindreu tota aquesta bibliografia. Molt bé, doncs si us sembla podem obrir el torn de preguntes, de debat. Veig que hi ha la Berta Requejo amb la matxacada. Berta, endavant. Jo crec que ha aixecat la mà abans que jo algú que es diu Helena, no sé el cognom, és que ho he vist ràpidament així. Crec que... Aviam, doncs esperem. Helena, hi ha una Helena No, que... no, perdó, que l'he donat sense voler, perdó, perdó. Perfecte. Si hi ha algú que considera que anés abans, que ho digui ara, o si no, donem pas a la Berta Requejo. Bueno, de entrada, muchas gracias, Estefano. La verdad que, claro, somos compañeros de equipo, ¿no? Y vamos hablando de muchas cosas en el día a día, pero siempre es difícil encontrar, ¿no? Un tiempo así de calma y de desarrollar con más detalle, ¿no? O sea que, bueno, un gusto escucharte. Y bueno, yo creo que has tratado como muchos temas, ¿no? Interesantes y muy importantes en el trabajo que hacemos en atención precoz, que una de las cosas yo creo que estaba como a lo largo de todo lo que ibas comentando es la complejidad, ¿no? Que hay de factores, de aspectos diferentes a tener en cuenta. Y bueno, yo sobre todo como que me gustaría comentar un par de cosas. Una de sobre el impacto, ¿no? del diagnóstico en la familia y las repercusiones que eso puede tener. Y la otra sobre el cambio del diagnóstico, ¿no? Que has comentado y que la verdad que ha sido interesante de ver también los resultados de vuestro estudio. A ver, sobre el impacto del diagnóstico en la familia, tú hablabas, ¿no? Yo creo de que el diagnóstico ayuda a acercarse al niño real, ¿no? Y si no lo entiendo mal, yo creo que te refieres a que eso ayuda, ¿no? A estar en contacto con el niño, con sus necesidades, ¿no? Poder aceptar tal y como es, ¿no? Y estar más en sincronía, y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también me hacía pensar que es muy complicado, ¿no? Porque a la vez también puede haber un factor iatrogénico a veces del diagnóstico, ¿no? No siempre, pero claro, las capacidades de los niños en realidad están como totalmente en construcción, ¿no? Más cuanto más chiquititos son. Y de alguna forma estas capacidades, antes de ser reales, son fantaseadas. Es decir, que un bebé no tiene lenguaje, no tiene una intencionalidad como la desarrolla después, pero los padres y la sociedad nos lo imaginamos capaces de ello y les tratamos y les hablamos como si nos entendieran, ¿no? Y eso es lo que permite que poco a poco se vayan desarrollando toda una serie de capacidades. Entonces, una de las cosas que yo creo que nos encontramos mucho, ¿no? en atención precoz es que el diagnóstico precoz, por un lado, facilita, ¿no? que se puedan detectar dificultades y atenderlas, pero también ejerce una influencia en la mirada, ¿no? que hay sobre este niño, sobre lo que puede y no puede hacer, ¿no? Y emocionalmente yo creo que sobre todo, ¿no? era lo que tú recogías, pero también en ese sentido, ¿no? el duelo y también cómo se imaginan los padres al niño, ¿no? Cómo se identifican con él, con qué cosas, ¿no? puede topar y que en ese sentido pues puede influir incluso iatrogénicamente, ¿no? en el desarrollo según y cómo. Y en ese sentido yo creo que a veces vemos, ¿no? podemos ver ejemplos claros de negación del diagnóstico, pero a veces también hay como una cierta negación que yo a veces me pregunto si no es protectora.
O sea, que tengamos que ir como con mucho cuidado de no deshacerla, ¿no? Porque, claro, necesitan que los profesionales seamos transparentes y les expliquemos, pero bueno, ¿no? También igual hay una parte de la confianza, ¿no? De creer, no solo a nivel de esperanza, sino de fantasear al niño capaz de ir evolucionando, ¿no? Y relacionarse así con él, que también me parece como muy, muy delicado, ¿no? Mm, entonces, bueno, que todo eso yo creo que nos hace como que tengamos que tener una delicadeza extrema en las palabras que usamos, en la explicación que damos, ¿no? Incluso en poder pararse a explicar esto que tú decías, ¿no? De qué significado tiene el diagnóstico en la atención precoz, que es diferente que en otras etapas del desarrollo, en otras etapas vitales. Inevitablemente los padres a un diagnóstico le dan un peso, pero que tiene sus particularidades, ¿no? En la etapa 0,6. Y lo último, que me estoy enrollando ya mucho, perdonad, pero bueno, obviamente no es un tema que nos toca de cerca y que ha sido muy, muy estimulante. Lo otro que quería comentar era que la propia certeza del diagnóstico, ¿no? Y yo creo que aquí, ¿no? Tú decías, hay muchos errores, ¿no? O la pregunta de si hay errores por los cambios que se dan en el diagnóstico. Y yo no lo tengo tan claro, no sé, te lo pregunto, a ver tú cómo lo ves, ¿no? Cómo lo ves los demás. Y yo creo que sí que puede haber errores, ¿no? Pero creo que también a veces puede hablar de cómo evolucionan los diagnósticos. Tenemos esta idea como mucho más estanca de los diagnósticos clínicos, ¿no? Y a veces hay algunos que, o sea, un síndrome de Down, o hay algunos con menos movilidad. Pero, bueno, los diagnósticos de relación y comunicación o del retraso global del desarrollo, depende de la etiología, de las circunstancias, de la intervención, pues a veces pueden hacer evoluciones sorprendentes, ¿no? Pero que son evoluciones, que no necesariamente es un error, ¿no? Vale, y con todo esto, pues ya me callo, pero bueno, eso que ha sido muy interesante y bueno, me parece que tenemos un trabajo complejo, pero muy apasionante. Vale, pues ya está. Gracias, Berta. Sí, bueno, sobre el impacto, es como decías tú, es decir, por eso hablábamos de funciones del diagnóstico, que a veces una función no va de la mano con otra, es decir, tenemos prisa de poner el diagnóstico porque sabemos que desde el EAPA ayudará, pero sabemos que la familia no está preparada a escucharlo, ¿no? Entonces ahí creo que por eso vimos que es un proceso muy sensible y muy delicado. Y al final, también, al ser un proceso, tiene un tiempo. Yo creo que lo importante es nosotros como profesionales siempre tener presente el diagnóstico para estar abiertos a dónde está el foco de la dificultad. Después con la familia tendremos que respetar su tiempo y sus defensas, ¿no? Pero sobre todo a la hora de hablar de las dificultades, partir de la empatía y de la escucha y de adaptarnos a cómo son ellos como padres, donde juegan muchos factores de tipo cultural, de tipo personal o propio. A partir de ahí, si se genera ese espacio de confianza y esta alianza, puede fluir mucho más toda esta parte tan sensible que es aceptar que un niño tiene dificultad, pero partiendo de esto, de que son lo más valioso para ellos, de que siempre hay una parte muy bonita que es el niño y que es el hijo de estos dos papás, que la tenemos que rescatar y respetar, ¿no? Y perdón, y sobre lo de los cambios, yo evité hablar de error porque yo también tampoco lo tengo claro. Es decir, lo que vimos es que realmente hay muchos autismos, hay muchas discapacidades, hay muchos TDAHs, porque no nos olvidemos que no existe solo el autismo, ¿no? Es decir, TDAH y TDL tienen un 5 o 7% de prevalencia en población, es altísima. Entonces, a partir de ahí, am, pueden ser cambios de la propia sintomatología que son madurativos en esa población que puede ser un subgrupo de autismo, de niños con autismo o de niñas, por no hablar de las niñas, ¿no? Con autismo, que muchas veces se es uno de los grupos que más pasan por discapacidad intelectual hasta una cierta edad que se hacen más patentes los aspectos del autismo, pero sí que creemos que hay
subgrupos que constituyen un reto mayor. Entonces, que ahí pueden ayudar, tener predictores, tener herramientas, tener en la cabeza cómo son estos niños que luego van hacia un cambio. Y ya está. Perfecto, pues antes de darle paso a África, que veo que tiene la mano levantada, Estefano, te quería pedir si pudieras dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos Y perdón, y todas. ya. Gracias. África, cuando quieras. Bueno, molt interessant, Estefano. Jo només era un comentari que era repetir una mica el que ja has dit, no? Però que m'ha semblat, bueno, molt interessant tot, evidentment, però molt interessant també aquesta part de les famílies, no? Dels recursos de la família, de com es poden veure afectats, no? Perquè al final, clar, treballem amb nens, per tant treballem amb famílies i moltes vegades et trobes veient doncs, que hi ha famílies que no entenen, que no es posen en marxa, que costa molt, que a vegades se'ns enfaden. Bueno, almenys a mi a vegades m'enfaden i hem de recordar doncs, això, que un impacte, que un diagnòstic determinat té un impacte important i que això afecta en com entenen, en com es mobilitzen, en com es posen les piles i també prèviament, també hi ha famílies que prèviament a aquest diagnòstic doncs tothom és diferent i té les capacitats que té o el funcionament. Però bueno, que m'ha semblat bé com a recordatori de tot aquest acompanyament que hem de fer de les famílies, no només dels nens, i d'anar revisant també nosaltres com expliquem les coses, com ajudem, i era res, que això, ja està. Gràcies. Gracias. Gràcies, Àfrica. No sé si hi ha algú més que vol compartir alguna reflexió, pot ser un dubte, pot ser una reflexió. Sí, veig una altra mà aixecada. Consol, endavant. Bueno, Estefano, moltes gràcies per compartir aquest estudi tan rigorós i, bueno, com deia la Berta, és que has tocat, jo diria, molts temes que ens preocupen sempre al CDIAP, no? Jo em centro o em quedaré només amb el diagnòstic, no? Tu plantejaves, bueno, totes les diferents reaccions, no?, que pot tenir la família al rebre, no?, doncs, un diagnòstic, i contra més greu és, jo diria que més difícil pel professional de transmetre i evidentment de rebre, no?, i com ho fem. Famílies poden reaccionar de moltes maneres, des de la negació total, dissociant, entrar en una fase depressiva o totalment maníaca, no? Però jo diria que és important recordar que això no solament pot passar quan reben aquest primer impacte, no?, d'aquest primer diagnòstic, sinó que en diferents moments del creixement, no?, de l'evolució d'aquest nen, de la vida d'aquest nen, poden haver-hi molts moments crítics, no?, que és com que aquest diagnòstic s'ha de tornar com a parlar, com a reformular, no? Això per una banda, no?, que no ens oblidem, i que també els pares a vegades poden estar en moments molt diferents i que, malgrat que sempre o quasi sempre intentem comunicar-ho els dos alhora, tinguem presents que no els dos pare i mare o els pares o qui sigui que estigui al càrrec d'aquest infant ho rebran de la mateixa manera, no? I aquí jo crec que hem de posar la lupa per poder donar també a cada membre de la família el que en cada moment necessita, no? I com a vegades també es compensa, no? Perquè a vegades, bueno, pot haver-hi una mare potser doncs, molt deprimida, però si en aquell moment el pare està doncs, més maníac, doncs, potser això compensarà i ajudarà a tirar endavant, no? O sigui que a vegades les coses que des del nostre punt de vista podrien semblar és que no estan tenint res, o bueno, a vegades doncs, són equilibris desequilibrats, però que ajuden a l'evolució. I després una altra cosa, que a dia d'avui, tu deies, bueno, les xarxes, tot és tan mediàtic, rebem tots tanta informació, no?, que a vegades al donar un diagnòstic, no?, amb nom i cognom, anar molt alerta de que no sigui l'explicació o la justificació de tot allò que està fent el nen, no? Com una miqueta anar destriant
què és el que és del trastorn i el que és doncs, de qualsevol altre nano o qualsevol altra dinàmica familiar, no? Perquè a vegades una mica ho passem tot doncs, pel mateix sedàs i això doncs, també pot crear confusions, no? I a vegades fins i tot no intentar comprendre per què aquell nen està fent alguna cosa, no? Ah, bueno, clar, com que és autista, pues, té estereotípia. Bueno, però a veure, intentem comprendre aquesta estereotípia, quin significat té, no? Més enllà de, bueno, pues és un símptoma de l'autisme, vale? Però què vol dir, com el podem ajudar, no? Moltes gràcies, Estefano. Aprofito yo Gracias, también, ¿eh? Consol. Totalmente. Estefano, nada, quería agradecerte también todo el trabajo. Yo te escuché en Bilbao, y realmente poder escucharte, porque en Bilbao fueron 10, 15 minutos y poder ampliarlo a una hora, la verdad es que me ha encantado, súper interesante. Y yo, nada, algo muy breve, pero sí que pensaba que lo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Bueno, como decían los compañeros, has tocado los temas que nos preocupan en nuestro día a día, ¿no? Pero lo que me parecía muy interesante es este estudio de ver cómo va pasando el tiempo y cómo los diagnósticos van cambiando, ¿no? Y entender un poco el por qué o qué significa este cambio, ¿no? Y pensaba, o me ilusiona, ¿no? El pensar que somos un equipo que tenemos CDAP y tenemos CSMIC, ¿no? En la Fundación Eulalia Torras y que realmente esto es una riqueza brutal y casi que es un ánimo, ¿no? Yo me animaría a seguir, a estirar, ¿no? Un poco que esto tú nos traes hoy, porque, ostras, tenemos, siempre lo decimos, ¿no? Tenemos un montón de datos y somos un equipo que esta riqueza, ¿no? De poder compartir los casos entre CDAP y CSMIC y que, bueno, yo es un ánimo, ¿no? Y sobre todo los que estamos en Gracia, que tenemos CDAP, CSMIC, que ahora empezaremos unas reuniones, ¿no? A poder estirar un poco esto y a ver qué podemos sacar de aquí porque es súper interesante. Y nada, muchas gracias, Estefano. Y Berta, y me sumo, de hecho, el motivo de, de proponer esta sesión también era pues que haya continuidad, ¿no? Y sería fantástico realmente tener esta oportunidad de verlos desde 0 hasta 18 años, cómo cambia toda la evolución en desarrollo, en salud mental, en adaptaciones, en la familia. Eh, Pocos sitios lo pueden mirar. Perfecto, pues seguimos. Hay dos manos levantadas, primero Albert y luego Cecilia. Bueno, felicitarte, Estefano. Creo que es un esfuerzo muy importante el salir de la consulta del día a día y ponerte, ¿no? Este empeño en el trabajo, en el estudio, en la reflexión, en analizar variables, en buscar factores, ¿no? Que explican las situaciones. Creo que es un trabajo que creo que es muy complementario a la clínica, pero a la vez muy sano para seguir trabajando en la clínica. Por tanto, hoy nos has regalado esta experiencia y te doy las gracias por esto. Dos, tres cosas más. Las citas que has escogido, a mí me encantan las citas y he tomado nota de ellas. Sé que luego Veranos lo pasará igualmente, pero me gusta, ¿no? Son pequeñas sabidurías condensadas, ¿no? Cuando uno las escoge y creo que también ha sido muy chuli. Otras cosas que pienso, pues por ejemplo, ¿no? Me has hecho pensar en cómo tratamos a los pacientes que vienen del CEDIAP, en el caso de Moncada de ADAPSI, ¿no? Ya han tenido toda una serie de experiencia, ponen en nosotros, también puede ser la negación o la esperanza de que expliquemos las cosas de una manera más fácil, más entendible o más negadora. O sea que, claro, has hablado, fíjate, factores familiares, culturales, idiomáticos, sociales de la escuela, ¿no? Todo esto pensaba, ¿no? En cómo recibimos las derivaciones del CEDIAP, pero también me has hecho pensar en tema de diagnósticos, ¿no? No tenemos CESMA en la fundación y por tanto estos diagnósticos de la adolescencia, estos diagnósticos que pueden implicar a veces un pronóstico, ¿no? ¿Cómo se revierten luego 18-25, ¿no? Creo que han habido algunos estudios de diagnósticos en adolescencia
que más de la mitad ya desaparecen de 18 a 25, ¿no? Me sugiere, ¿no? el darle este sentido, ¿no? A seguir estudiando sobre los diagnósticos de CESMIC, cuántos perduran, cuántos no, cuántos se modifican, cuántos son evolución, cuántos son erróneos, porque entre otras cosas tenemos DSMs y CIE-10, ¿no? Y no todas las, digamos, los centros trabajan con el mismo código diagnóstico. Hay mucha gente que se basa en DSM, en CESMICS, y por tanto aquí también lo que decías, ¿no? Cómo codificamos, cómo desciframos, ¿no? Y nada, y agradecerte mucho, ¿eh? Toda tu ponencia. Muchas Gracias. gracias, Albert. Y sobre lo que decías de recibirlos después en el CESMIC, yo no estoy en el CESMIC, sino que estoy en atención ambulatoria ya en Aspace y sí que es verdad que ves que es un proceso de duelo larguísimo. Muchas veces vienen y te cuentan que no sabían nada del diagnóstico, que nadie les había explicado. Y si has vivido toda la historia desde el momento cero, ves lo mucho que se ha trabajado el diagnóstico con la familia, pero realmente es tan difícil de digerir que puede llevar años, ¿no? Se tiene que, como decía, con Sol en cada etapa, retomarlo y de una manera diferente. Gracias. Bueno, yo no sé si de aquí a lo mejor va a salir la propuesta de integrar también en la Fundación un CESMA. En cualquier caso, vamos a darle paso ahora a Cecilia. Adelante. Hola, un gusto conocerte, Estefano. Gracias a todos por la oportunidad. Me quedo pensando en lo importante que es enfatizar en la psicoeducación, el contenido de la psicoeducación con la familia. Porque como mencionabas, Estefano, muchas familias vienen y dicen, nunca me han dicho que tiene el hijo. Y uno revisa y está en los diagnósticos, autismo, ¿no? En los diagnósticos ya registrados en el sistema de la el IGEA. Y lo otro también es, pero me dijeron que tiene trastorno generalizado del desarrollo, no autismo. Entonces, lo importante de trabajar desde la ética, sin tener que pues mirar o hablar mal de atrás, sino decirles, explicarles que en realidad pues es un espectro que muchas veces dependiendo de la edad, del caso, de la intensidad del espectro, es cómo se va a detectar temprano o más tarde. ¿No? Porque muchas veces se dan diagnósticos tardíos y pues no es culpa de nadie, simplemente pasan eventos, pasan cosas y cada niño es distinto y sobre todo me viene a la mente esa necesidad de poner muy visible la diferencia de la sintomatología en varones y en adolescentes, en mujeres, perdón, que se hace más visible en la adolescencia, porque hay muchas chicas que vienen con un trastorno generalizado del desarrollo en infancia, pero ya que en la adolescencia, como se sabe, las mujeres pueden solapar más las dificultades y es en la adolescencia donde a través de sus desafíos en socialización, donde se puede hacer más visible, ¿no? Me quedo pensando en lo importante que es dar luz, mayor luz a esas explicaciones con los padres y también para nosotros, ¿no? Con las diferencias en cuanto a sexo. Y me uno ver a lo que mencionabas de un CESMA en la fundación. Gracias, Cecilia. Solo añadir que es muy importante lo de hacer psicoeducación con los padres. Quizás como concepto hablamos mucho más de crianza, ¿no? Es decir, sobre todo con niños pequeños quizás, pero es como una visión muy completa de saber que el día del diagnóstico la madre irá en Google, en las redes sociales, mirará grupos de WhatsApp, que hay aspectos propios como mamá o papá, otros culturales y acompañar toda la crianza, porque al final es como quizás el objetivo más importante, ¿no? Son los actores principales para el desarrollo de su niño. Bueno, estamos llegando ya al final. Nos quedan 6 minutos. Tenemos dos manos levantadas. Os pido la brevedad que sea posible. Cristina y luego Clara. Adelante. Vale, intentaré ser muy breve. Primero de todo, Estefano, enhorabuena, me ha encantado tu presentación, tu claridad también al exponer y bueno, se nota que detrás hay mucha, mucha experiencia y mucho contacto directo. Yo me queda, bueno, creo que los diagnósticos es muy importante, pero creo que nos muestras también que en unas edades muy primerencas están como también muy cogidos con pinzas
Y me iría mucho a rescatar lo que has hablado de la funcionalidad, ¿no? Y también de poder ayudar a las familias a entender a ese niño o niña desde no desde las dificultades, desde el niño real, ¿no? Desde lo que sí puede hacer este niño, lo que no puede hacer este niño, lo que puede hacer con ayuda, lo que a lo mejor podrá ir evolucionando, dar a lo mejor la idea que a lo mejor hay cosas que no, pero siempre también con el apoyo de en esas cosas que no son en las que tendremos que poner la energía para ver dónde están los apoyos, ¿no? Que yo creo que es una visión también como más esperanzada, que pone más fácil también asumir la discapacidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo en SEMSD me encontraba familias con chicos a veces de 30 años y también, bueno, o 18, de todas las edades, ¿no? Pero me he encontrado mucho eso de, nadie nos había dicho nada o habían situado la discapacidad solo en el entorno académico, ¿no? Y también recogiendo lo que decía Consol, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es una cosa que va a acompañar a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital, y a medida que también la vida ponga evidencia de las cosas que este niño, niña o chico, chica no puede hacer, va a haber otra ¿no? Reelaboración de duelos, de diagnósticos, etcétera. Bueno, lo dejo aquí. Sí que quería preguntar, cuando habéis hablado, me encanta lo del el tema de investigar, ¿no? Y sobre todo poder hacer 018, pero entonces me ha venido la pregunta a la cabeza, es decir, ¿cuántos de estos niños que estás describiendo, Estéfano, están atendidos en CESMIC? ¿Y hasta qué edades, ¿no? Es decir, yo creo que no sé dónde quedan, porque SEMSIS infantiles hay poquitos, o sea, que atienden población infanto-juvenil, y ASPACE hay uno, ¿no? Bueno, y me preguntaba esto, y me preguntaba todo ese trabajo de acompañamiento familiar a medida que el niño crece, que para mí, que ayuda después a la prevención de problemática de salud mental, bueno, pues que también desde donde se hace o desde donde se podría hacer. Intentaba ser breve, pero es que hay mucho tema detrás. Y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias, totalmente de acuerdo en todo y hay vacíos, ¿no? De atención según qué patología o dificultad después del CEDIAP y más allá del SESMIC nos encontramos con unos vacíos. Clara, quan vulguis. Hola, intentaré ser molt breu també. Nada, sumarme a los agradecimientos, Estefano. Yo pienso que has puesto sobre la mesa, ¿no? Dos temas con los que trabajamos y nos encontramos mucho, ¿no? Que es el proceso de las familias y, bueno, la duda, los cambios de diagnóstico, ¿no? Que ya, pues, por nuestra parte, ya desde CESMIC, ¿no? Vemos, pues, muchas veces, después de mucho trabajo en CEDIAP, nos podemos encontrar con, bueno, con distintos procesos, ¿no? Con familias que han podido ir asumiendo muchas cosas, ¿no? Y trabajando mucho, con otras que todavía, ¿no? Pues están quizás en proceso de adaptación o de aceptación, ¿no? Pero sí que pensaba en la importancia en relación al diagnóstico, ¿no? Y de qué importante, ¿no? Poder tener en la cabeza los cambios evolutivos, ¿no? Y esta edad de atención precoz, porque realmente, y en tu estudio se ve, puede haber un porcentaje grande de cambios, ¿no? Y cómo trasladarlo a la familia, porque sí que nos encontramos, tanto si son familias que vienen de CEDIAP como que vienen o son procesos largos de CESMIG, ¿no? Que cuando hay un cambio de diagnóstico a veces parece como que anteriormente no se ha estado trabajando, ¿no? De forma adecuada o adaptada a las necesidades, ¿no? Y de cómo poder trasladar a la familia que muchas veces es, ¿no? Pues a nivel evolutivo ahora tenemos, ¿no? Otra información, otro enfoque, pero que anteriormente, ¿no? Las dificultades que se observaron se han estado trabajando, ¿no? Ese cambio no implica que no se haya orientado, no se haya trabajado adecuadamente, ¿no? Que esto sí que, bueno, al menos yo personalmente me lo encuentro, ¿no? Y que es importante como bueno, de poderlo pensar, ¿no? Reflexionar como profesionales y poderlo trasladar a las familias. I nada, bueno, agafo el comentari de la Berta y me animo también, ¿no? De poder, es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero poder un poco estudiar, ¿no? Y aprovechar esta atención de 0 a 18 que tenemos, ¿no? Para seguir investigando. Gracias.
Esa es clara. Sí, sí, sí que en algunos casos es muy difícil encontrar este equilibrio, ¿no? Entre ajustar la expectativa que tienen los padres en un desarrollo, en un trastorno grave y respetar el elemento de esperanza, cuidar el vínculo, ¿no? Es un juego a veces de buscar un equilibrio que no es fácil. Muy bien, pues hem arribat al final d'aquesta sesión. Estefano, agradecerte muchísimo tu exposición. Has condensado, yo creo, muchísimos conceptos que, al menos a mí, que estoy fuera de la neuropediatría, me han resultado claros, y eso ha sido porque lo has sabido, creo que, sintetizar y a la vez explicar en profundidad muy bien. Gracias también por compartir este estudio que había realizado con la Fundación Aspace. Agradecer también a Berta San José por haber hecho esa presentación inicial de Estéfano, y bueno, y también a todas las personas que habéis participado. Creo que ha sido un debate enriquecedor, espero, para todas y para todos. I, com us decía al comienzo, bueno, em passo al català. Com deia a l'inici, tindreu la gravació d'aquesta sessió íntegra per tornar-la a mirar si voleu més endavant, i també us enviarem als assistents a la presentació PowerPoint que ha fet servir l'Estefano. Ens acomiadem per avui, però us convidem, com sempre, a la propera sessió clínica oberta, que en aquest cas serà dimarts 12 de novembre, i portarà per títol Trauma complex, el dolor invisible dels infants, amb la doctora Anna Barbero. Així que, si tot va bé, ens veiem d'aquí un mes. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia. Muchas gracias. Gracias, Andreu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Gràcies, adeu. Adéu.